Iniciamos nuevamente con los pasajes bíblicos que tienen alguna enseñanza importante, pero que les dan en las congregaciones religiosas una connotación distinta, una connotación de perdición, una connotación eh, como si la salvación se pudiera perder, una connotación de, digamos, crueldad, por así decirlo, ¿no? Porque en esa posición es que ponen al Señor, haciéndolo mentiroso. A Él dijo y prometió vida eterna a todo aquel que cree. Entonces viene el enemigo, siembra cizaña en el corazón de estas personas para que para que ellas impidan la entrada por la puerta estrecha. ¿Ya? Vamos a esperar que se conecten unas cuantas personas para lograr iniciar, ¿correcto? Bien, esta misma imagen la vamos a proyectar acá. Vamos a ver. Ok, aquí vamos a proyectar esa misma imagen que la tengo de fondo de pantalla. Aquí está, ¿no? Entonces, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, nos dice: el fin de todo discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque estos son el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Por supuesto que toda obra mala se castiga únicamente con la muerte. Ese es el decreto condenatorio. Y esa es la triste realidad de todo ser humano que nace en este mundo, crece, y si nunca entra por la puerta estrecha, pues lamentablemente para su mal de este ser humano, pues terminará en un lugar de condenación, ¿no? Bueno, vuelvo y repito, el fin de todo discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y por supuesto que toda obra mala se castiga con la muerte, la separación eterna de Dios, ¿no? Así se castiga toda obra mala. ¿Mm? Con la muerte. No hay otra forma en que usted pueda pagar sus deudas, pagar sus culpas. Entonces, el decreto condenatorio respecto a las obras malas, al pecado, a las transgresiones de la ley, es lo mismo que sufrió Satanás: eterna separación del Dios vivo. Nunca más fue desechado. De igual manera somos juzgados nosotros. Y ese es el decreto condenatorio. La paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, bueno, en Romanos capítulo 6, versículo 23, se vuelve a reafirmar. Entonces, el hombre
siendo que es un árbol que da frutos malos, entendiéndose que el hombre ha sido prácticamente pues heredero de una naturaleza caída y siempre va a dar frutos malos, pues la única arca de salvación, la única puerta de salvación es Jesucristo, ¿no? Justamente aquí les estoy mostrando. Pero lamentablemente el corazón engañoso y perverso del hombre, ya lo había dicho Dios en su palabra, porque perverso y engañoso es el corazón de los hombres, entonces no quiere verse así. Ayer tratamos el caso de un judío, ¿no? Judío mesiánico. Su propio corazón engañoso, él decía que él estaba en la verdad, que él por sus buenas obras sería recompensado por Dios. Entonces su propio corazón engañoso le estaba diciendo esto, ¿no? Que él, por ser bueno, sería recompensado al final. De un judío mesiánico, siendo que los judíos recibieron el primer conocimiento cuanto al conocimiento de Dios, de la Biblia. Saben perfectamente ellos que los pecados se pagan con la muerte. Entonces, bueno, engañado este judío por su propio corazón, escribió este post en Facebook, ¿no? Ayer lo compartí. El video todavía no lo he subido a mi canal de YouTube, pero ya lo voy a subir pronto. Y ahí van a ver, ¿no? Lo que escribe, lo que textea este judío mesiánico. Entonces, señores, los frutos de un ser humano siempre son malos. El Señor lo dijo inclusive cuando estaba desarrollando su ministerio a sus propios discípulos, a sus propios seguidores. Les dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Se dan cuenta? En Mateo capítulo 19 le dijeron, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Uno es bueno y solo Dios. ¿Ya? Entonces, el bueno solo Dios. Tú y yo hemos sido coherederos de una naturaleza caída, por tanto siempre vamos a dar frutos malos. ¿Ya? Y es por eso que requerimos de una urgencia alta para poder recibir, de cierta manera, una nueva naturaleza, ¿no? Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya? Los incrédulos, a que la sola salvación será por el sacrificio de Cristo, dice, el que está en Cristo ya no peca más. No, eso es una mentira. Todos pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, por omisión de hacer lo bueno y no hacerlo, o sabiendo que es malo hacerlo. ¿Se dan cuenta entonces? Todo ser humano ha sido coheredero de una naturaleza caída, de una naturaleza que naturalmente infringe la ley, naturalmente es transgresora de la ley, por cualquier arista que se lo vea. Entonces, tiene necesidad urgente de entrar por la puerta estrecha, de esconderse en Cristo, porque de ninguna otra manera este ser humano será justificado, es decir, será visto como una persona justa ante Dios, siendo que Dios ha dicho, no hay justo ni un uno, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos coherederos de su justicia, somos coherederos de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya? La santidad es de Dios. Usted no tiene santidad, querido amigo. Por más que usted se esfuerce, por más que usted reprima la carne,
nunca alcanzará la santidad perfecta que estima Dios para que un ser humano pueda ir al cielo sin Cristo, sin Cristo. O sea, usted para que vaya al cielo sin creer en Jesucristo, nunca tendría que haber pecado en su vida, ni de pensamiento, ni de palabra, ni por obra, ni por omisión. Pero sabemos que eso es imposible, ¿no? Por cuanto todos pecaron, aquí no se salva ninguno. No se salva ni el Papa Romano, ni el pastor evangélico, ni el evangelista más famoso del mundo, uh, o más conocido. Eh, no se salva, qué sé yo, ni cualquier autoridad religiosa que pueda existir hoy en día, ni Mahatma Gandhi, ni el Premio Nobel de la Paz, ni Teresa de Calcuta, ¿ya? Ni cualquier otro santo que la Iglesia Católica haya, digamos, le haya dado ese título, ¿no? Nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos. O sea, no entiendo esa doctrina de la calvinista de la predestinación que dice, no, Dios separó a algunos para salvación y a otros no. Lamentablemente no les dio su salvación. No, al contrario, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos. ¿Usted entiende lo que es la palabra todos? Todos es todos. ¿Ya? Lejos de las personas que puedan creer que hay salvación universal, ojo, sí hay, pero para aquel que cree. Para el incrédulo, no, porque invalida todo el plan de Dios para salvación. Para el incrédulo no hay salvación, porque el incrédulo invalida la obra de Dios, tanto para su justificación como para su regeneración. La invalida totalmente. Como la invalida, entonces queda expuesto a él mismo, seguir caminando por este camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. ¿Ya? Ahora, la ordenanza de Dios es a entrar por la puerta estrecha. Pero es el hombre el que no quiere escuchar, el que no quiere oír la voz de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 30, 31 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no? Ahora manda a todo hombre, ahora mandamiento, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que cambie su manera de pensar. Por eso dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué camino? El camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, cual será ampliamente misericordioso en perdonar. ¿Ya? Entonces, la ordenanza es a arrepentirse. El Señor, cuando estaba desarrollando su ministerio, dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Se dan cuenta? Siempre Dios llama al arrepentimiento del ser humano. Luego, Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Pues ahí están los dos mandatos del Señor.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Porque ha establecido un día para el juicio. ¿Ah? Hay un juicio. Porque está determinado que el hombre viva y muera una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué juicio? El juicio final, como muchos le llaman, ¿no? Juicio del gran trono blanco, en el que cada uno será recompensado según lo que haya hecho en el cuerpo, ¿no? Por supuesto que si vas a este juicio final, tu recompensa será el lago de fuego. Por supuesto que si vas a este juicio final, tu destino final será condenación, previamente en el infierno, previamente en tormento. Ese es tu destino final, esa es tu recompensa final. Acordémonos de el decreto condenatorio, la paga del pecado de muerte. ¿Te das cuenta? Romanos 6:23, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Esa estará eternamente separada del Padre, ¿no? Eternamente. ¿Ok? Entonces, teniendo presente esto, decreto condenatorio, teniendo presente dos destinos, dos destinos, cielo o lago de fuego, entonces, ¿cuál es la ordenanza de Dios frente a esto? Arrepentimiento. Aquí, en su forma de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Judas, ¿no? Judas se podría decir que se arrepintió de haber entregado al Señor por 30 monedas de plata, sintió remordimiento. Eso es un indicio de arrepentimiento. Pero de alguna u otra forma, su manera de ver y de pensar no eran las correctas. ¿Y por qué? Claro, porque si él hubiera conocido realmente al Señor, que es grande en misericordia, a pesar de haber cometido tamaña traición, tamaña falta, ¿qué hubiera hecho? Pedir perdón. Tal como lo hizo el apóstol Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Lo negó. En la escritura dice, y aquel que niega que Jesucristo es el Señor, ¿no? Que el Cristo ha venido en carne, ese tiene espíritu de anticristo. O sea, fue en ese instante Pedro se convirtió en enemigo de Dios. ¿Ya? Porque de alguna u otra manera lo negó 3 veces. Pero Pedro, que conocía al Señor, que es amplio en misericordia, se arrepintió de lo que había hecho. ¿Te das cuenta? Se arrepintió. Entonces, digamos, Judas se arrepintió de lo que había hecho, la traición, por lo cual fue a devolver las 30 piezas de plata, pero sus pensamientos seguían intactos en cuanto al Señor. Por eso es que terminó suicidándose, ¿no? De alguna manera terminó suicidándose. ¿Ya? Entonces, por eso es que la metanoia o el arrepentimiento es importante aquí, para poder entender el Evangelio. Pues. Si no hay arrepentimiento de aquí, entonces, pues entonces te vas a estar dejando llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Doctrina calvinista, doctrina arminiana,
o molinista, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, ese es el mandamiento, es a arrepentimiento y a creer con fe el Evangelio. ¿Para qué? Para este propósito. Y en él habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, el sello tiene un propósito, para la redención de la posesión adquirida. Entonces, para el día del arrebatamiento, ¿no? Arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí hay otro mandamiento del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha. ¿Cuántas veces una persona entra a una casa? Yo le pregunto. ¿Mm? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces una persona entra a una casa? O sea, entra para ya nunca más salir. Para ya nunca más salir. ¿Cuántas veces una persona entra en una casa para ya nunca más salir? Una, una sola vez se entra, una sola vez. Y es un momento de no retorno, por así decirlo, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que ahora ya quiero salirme, ¿no? Olvídate, ya es un punto de no retorno. Cuando ya estás dentro, ya estás asegurado. Ya no hay nada que tú hagas que te lleve, digamos, a esa posición adquirida, la cual eh, la, se podría decir, la compraste, la heredaste por medio de la fe, la heredaste, es el término correcto. Entonces, es una vez y para siempre. Ya no hay nunca más condenación para tu alma. ¿Ah? Ya no hay nunca más condenación para el alma del ser humano. Ahora, esta salvación no es un proceso, como muchos lo ven, ¿no? No, sí, pero hay que, claro, es por creer en Cristo, pero hay que cuidar la salvación con temor y temblor, obedeciendo los mandamientos, viviendo una vida en santidad, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto es correcto hacer, pero no para ser salvo. Esto, por lo general, naturalmente parte del espíritu que ha sido puesto en esta persona y que lo lleva a adentrarse en un proceso de santificación. Por supuesto que esta santificación es progresiva, nunca es automática, nunca es que de la noche a la mañana ahora ya no peco más. No, es un proceso cambiante, evolutivo, que no está de alguna u otra forma, digamos, establecido sí o sí correctamente, ¿no? En el sentido de que ahora esa persona ya es igual a Dios, tiene la moral de Dios, no. No, porque 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 dice, y el bautismo que corresponde a esto, el bautismo espiritual, ahora no salva, sino quitando las inmundicias de la carne. Por tanto,
El apóstol Pablo llama el cuerpo de la humillación nuestra, ¿no? Por eso dice que el que se humille será enaltecido, pero más el que digamos, se subestime o se, se llene de altivez será humillado, ¿no? Justamente por esto, porque este cuerpo es un cuerpo de la humillación nuestra, que constantemente nos está, digamos, haciendo de alguna u otra manera faltar a los mandamientos de Dios. Por tanto, siempre tendríamos que humillarlo, ¿no? Humillarnos, pedir, confesar los pecados y que el Señor nos vaya limpiando de toda maldad. Hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? No para ser salvo, porque ya eres salvo, pero sí de alguna u otra manera tener, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:21, una aspiración hacia una buena conciencia hacia Dios, ¿ya? Hacia una buena conciencia hacia Dios. Estar limpios, ¿no? No estar con culpas ahí pendientes. Para, digamos, tener una vida agradable, de cierta manera, al Señor, ¿no? En nuestra imperfección, poder vivir cierta perfección con la ayuda de Él, ¿no? Y con su sangre que nos va limpiando de todo pecado. El arrepentimiento de pecados es algo que siempre lo vamos a tener que hacer porque no somos perfectos, somos imperfectos. Por tanto, la condenación ahora ya no es por pecados, o por lo menos no por pecados morales, sino es por un único pecado, y es el hacer a Dios mentiroso, ¿no? No creerle en su poderosa salvación, o creerle a medias, excepto de fe, ¿no? O sea, no por el hecho que te congregues en una congregación cristiana, no por el hecho que leas la Biblia, estudies la Biblia, no por el hecho de predicar el Evangelio supuestamente. De alguna manera eso influye a tu seguridad de salvación, porque muchos apuestan a que hagan esto, mantenerse sirviendo en la congregación, en el discipulado, manteniéndose, asistiendo a cada reunión de su congregación, cantando himnos, adorando al Señor, y en eso reposa su seguridad, en que ellos están en la congregación y no están en el mundo, y no están como la gente del mundo, que un domingo, un sábado, quizá puede estar tomando cerveza, viendo un partido de fútbol en la casa o en el estadio, que quizá en un sábado, un domingo, la gente del mundo está en una discoteca, bailando, fumando, tomando, ¿no? Entonces, como su seguridad de estas personas que han hallado la puerta, justamente están aquí, miren, a ver, déjenme aquí justamente en este semicírculo se encuentran personas exceptas de fe, reprobadas en la fe, reprobadas, han hallado a Cristo como el Salvador, pero no confían plenamente en Él. No hay ese salto al vacío, se podría decirlo así, pero siempre consolidado y fundamentado en la Escritura. No es un salto hacia ciegas, así, porque este salto al vacío, llamémoslo así, está respaldado por la palabra de Dios. Entonces, no es un acto eh, de fanatismo en ese sentido de hacer las cosas porque sí, sino porque está escrito. Y en esto radica nuestra fe, en eso está radicada fundamentada nuestra fe.
en la escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Ujú. Entonces, señores, no sea de estas personas que están aquí en el semicírculo. Han hallado a Cristo, pero no entran. Porque para entrar tiene que ir libre de cargas. Se da cuenta que esta persona que está en la puerta no entra porque lleva una mochila pesada y la puerta es estrecha, la cruz del Calvario. Esa es la puerta estrecha. Con mochilas, con cargas no puede entrar. Venid a mí y yo os haré descansar, dice el Señor, ¿no? Entonces con mochilas, con cargas pesadas, con cosas que quieras añadirle tú para ser salvo, entonces te vas a dar contra la puerta que no vas a poder entrar. Te vas a quedar estancado. No vas a poder entrar. Para entrar tienes que liberarte de estas cargas, de estas ataduras que no te dejan. Tus propios pensamientos, eh, los pensamientos engañosos quizá de evangelistas o pastores conocidos, que según ellos, esto es lo que dice la Biblia, a tus propios pensamientos, ¿no? Que como el rey Saúl, que creía que hacía bien o que así agradaría a Dios, si él dejaba parte del rebaño de los amorreos, ¿sí? Vivo y lo ofrendía en holocausto, lo ofrendaba en holocausto, ¿no? Pero, o dejarlo al rey vivo, qué sé yo. Entonces Dios lo desechó, ¿no? Lo desechó y se lo comunicó por medio del profeta Samuel. El profeta Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Dios te mandó a no dejar ninguna carne viva. ¿Te das cuenta? Por la maldad de esta generación. Entonces Saúl dijo, pero yo he querido dejar este ganado, el mejor ganado, para dárselo a Jehová en holocausto. Entonces Samuel, inspirado por Dios, le dijo, ¿qué quiere Dios más? ¿Obediencia o sacrificio? Por supuesto que obediencia. Entonces, ahí está. Saúl le quiso agregar algo más de su cosecha, algo más, y fue desechado del reino, ¿eh? No de los cielos, del reino. Entonces, al igual es aquí. Si usted quiere añadirle algo más, yo quiero ofrendar algo más a Dios, quiero darle mi vida a Dios en santidad, quiero darle algo más a Dios, para por fin ser salvo. Lo único que se dará cuenta es que quedará desechado. Si es que usted se muere, va a despertar aquí, en tormenta. Porque el Señor fue muy claro, sus instrucciones fueron muy claras en ese sentido. Arrepentidos y creed al Evangelio. Y el Evangelio habla de la única obra aceptable por el Padre, agradable al Padre, para darnos vida eterna. Y esta es la obra de Dios que quiere que hagan. Que creáis en aquel que Él envió, en su Hijo Jesucristo. No hay más que agregar, no hay más nada que hacer, no hay más nada que pagar. No seas como Saúl, que quiso añadirle algo más y terminó desechado del reino. Terrenal, por cierto, ¿eh? Terrenal, no del reino de los cielos, pero es una similitud que podría ser yo, ¿no? Un símil. Entonces, para entrar por la puerta estrecha hay que despojarnos de cargas. ¿Ah? Hay que despojarnos de nuestra manera de pensar, hay que despojarnos del engaño religioso, hay que despojarnos de muchos líderes de opinión religiosos que tratan de influir sus pensamientos en los pensamientos de otros, impidiéndoles la entrada por la puerta estrecha. Entonces diciéndole que ellos tienen que agregar algo más para ser salvos.
Y lo único que están logrando es que esta gente se quede fuera de la vida, fuera, porque están quedándose fuera, no han entrado por la puerta estrecha. Ni ellos entran ni dejan entrar. Son ciegos, guías de ciegos, ¿no? Entonces, si se da cuenta, el sellado, la personita que está aquí, a ver, que está por aquí, esa personita de rojo, y la pueden ver. Entonces, esa personita entró sin mochila, sin cargas. Y la persona que está intentando entrar, ahí tiene una mochila, que sé yo, que lo aprendió de los pastores evangélicos o sacerdotes católicos, para heredar el reino de los cielos, para heredar la vida eterna. Y eso lo único que va a hacer es que esa persona se quede estancada, se quede trabada en la puerta. Y la orden fue muy clara. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están entrando por ella. Porque angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. O sea, esto es muy trágico. Pocas personas hallan la puerta. De estas cuantas pocas personas que hay en la puerta estrecha a Jesucristo como el Salvador, muchas más pocas son las que entran. Por decir, y dándole una cantidad de 100 personas, una entra por la puerta estrecha. Una de cada 100. Y esto es quizás sea de cada 1000, qué sé yo. Pero para no exagerar tanto, de 100, una entra por la puerta estrecha. Una. Y 99 quedan fuera, ¿no? Tal como lo dice la parábola. Hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De su vana manera de pensar. ¿Ves? Entonces, así es, queridos amigos. ¿Ya? Así es. De cada 100 personas, una entra por la puerta estrecha. Estoy haciendo alegoría a la parábola del Señor cuando dijo, hay más gozo en los cielos por un pecador. Y de pecadores somos todos, ¿eh? Todos. Un pecador que se arrepiente, que por 99 los justos que no necesitan de arrepentimiento. Ojo que cuando dicen 99 justos, entre comillas, no son cualquier persona, no son cualquier tipo de persona que esté en el mundo, revolcándose en el pecado, revolcándose en las avaricias, codicias o en los negocios de este mundo, ¿eh? Son 99 personas justas, entre comillas, que no se ven condenadas. O sea, ¿por qué? Condenado porque si yo soy bueno, yo hago el bien, sin mirar a quién, se dan cuenta. Son personas altamente morales,
con alta catadura moral. No son cualquier tipo de persona que tú puedas ver que está en fornicación, en prostitución o personas que están en el alcohol. No, son personas de alta catadura moral, que ante los ojos de los hombres, wow, te sorprendes, porque es una persona honesta. Oh, qué honesto es este hombre, qué franco, qué trabajador. No se mete con nadie, buen padre de familia, buen vecino, buen hijo, buen hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto le cae el guante a personas altamente puritanas, religiosas. No es para cualquier tipo de persona que anda en el alcohol, en las drogas. No, al contrario, ¿qué es lo que dijo Jesucristo de ellos? Por eso os dije, ¿no? Que los publicanos y las rameras, publicanos y rameras. Los publicanos eran altamente cuestionados en esa época porque se robaban parte de los impuestos que pagaban los judíos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, y las rameras pues son prostitutas, ¿no? Personas que cobran por sexo. Entonces, mira, al contrario de ellos, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Publicanos y rameras van delante de vosotros, gente hipócrita, delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué? Si ahí dice en Apocalipsis que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, si ahí en Apocalipsis dice eh, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni las prostitutas, ni los afeminados entrarán al reino de Dios. ¿Y por qué? Porque todo eso somos todos nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Ya? A ver. 2:17 o 2:10. 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿ya? Se hace culpable de todos los puntos, de todo. No mentirás, no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu corazón y no tendrás dioses ajenos delante de él. Eh, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, honrar a tu padre y a tu madre. Aquel que ofendiere en un punto de la ley se ha hecho culpable de todos los puntos. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No haréis, ni fornicarios, ni adúlteros, ni hechiceros, ni idólatras, ni fornicarios, etcétera, etcétera. Heredarán el reino de Dios. Cualquier persona que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos los puntos. Por tanto, visto ante los ojos de Dios es todo eso. Un hechicero, un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un afeminado, un estafador, un mentiroso, el que no honra a sus padres, no ama a Dios, no ama a su prójimo. Por tanto, no puede heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Ya? Aunque hay una clara diferencia, ¿no? El reino de Dios, el reinado milenario en Cristo, en la tierra, y el reino de los cielos por toda la eternidad, ¿no? Dios con nosotros por siempre y para siempre.
Finalmente el reino de Dios en la tierra tendrá un fin, 1000 años, la promesa que se le hizo a Israel, ¿no? Bueno, y ese es otro punto y otro tema total. Entonces esa es la connotación, queridos amigos, de todos estos videos, de predicar evangelio, que cada persona conozca el evangelio, eh, sean ustedes agentes de esta palabra de verdad, porque es muy poco, o en muy pocas personas se puede encontrar que se predica un genuino evangelio, ¿no? Predican palabra de Dios, los supuestos evangélicos, pero no predican evangelio por el cual las personas van a ser salvas. ¿Qué predican? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pero creer que está incompleto. Creer que creer en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué debo creer en Cristo? ¿Se dan cuenta? Están prevaricando ahí, no diciendo todo el consejo de Dios. Por supuesto que Romanos, ese capítulo de Romanos es justamente para el pueblo judío, ¿sí? Que confiesen con la boca que Jesús es el Señor. En ellos es muy difícil. Al contrario, blasfeman su nombre y a cualquier persona que pueda predicar de Jesús, muchas veces los judíos ortodoxos, los más radicales, pues te terminarán golpeándole, qué sé yo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora un incrédulo dice, o sea que yo digo que Jesús es el Señor y puedo hacer lo que se me dé la gana y me voy al cielo, solo si crees, plenamente convencido. Solo si crees plenamente convencido que Jesús te dio la vida eterna aquí, en la cruz del Calvario, vas al cielo. Pero de las consecuencias que se te van a venir por hacer lo que se da la gana aquí en la tierra, no serás librado. El apóstol Pablo a la iglesia, ¿no? De Corinto, si no me equivoco, le dice, Dios no puede ser burlado, ¿eh? Estamos en la gracia, sí, pero Dios no puede ser burlado. Todo el que siembre para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, más almas ganadas para Cristo. Ser instrumentos del Señor para ganar más almas para Cristo. ¿Ya? Entonces, esa es la connotación central de estos videos, de estas predicaciones, que usted puede entender el camino de salvación, que usted, mientras no se haya arrepentido y no haya creído con fe el Evangelio, usted sigue en este camino ancho y espacioso que llevan a la perdición, y si se le acerca el umbral de la muerte sin arrepentirse y sin creer el Evangelio, pues esperará su justo juicio en tormento y luego ser lanzado al lago de fuego. Ahora, este umbral de la muerte se le puede acercar a algunos a los 10 años, a los 15, a los 20, a los 30, a los 50, a los 60, a los 90 y algunos hasta los 120 años, personas que han llegado hasta esa edad. Pero ¿de qué le vale vivir 120 años si después termina aquí en tormento y luego al lago de fuego? De nada, de nada valdría unos míseros años en este mundo, un siglo, vivir más de un siglo, para después, por toda tu eternidad, terminar aquí, mira, infierno y lago de fuego. Pésimo negocio, ¿no? Pésimo negocio, por así decirlo. Entonces yo veo mucha gente que busca, qué sé yo, ahora, ¿no? Como la ciencia está desarrollándose,
la eterna juventud. Eh, la eterna juventud, sí, la ciencia está desarrollando ahora para que el envejecimiento se detenga y no vernos arrugados, no, no vernos viejitos. Pero no se acuerdan, o por lo menos no tienen en su mente Biblia, que el dador de la vida es Dios. ¿Mm? Y a cada uno Dios, por su conocimiento, por su omnisciencia, sabe cuándo nos va a tocar partir. Por eso es que Dios hace hasta lo imposible, inclusive, no sé, evita que te sucedan ciertas situaciones, ciertas cosas, para que este umbral de la muerte no se te acerque y no termines en un lugar de tormento. Porque la voluntad del Señor es que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos por él. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. ¿Por qué moriréis? A un tipo que estaba acumulando riquezas para vivir muchos años. Oh alma mía, regocíjate. Ahora tenemos muchas provisiones para muchos años. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y para quién será todo lo que has cosechado, todo lo que has almacenado? ¿Para quién será? ¿Te das cuenta? Porque yo no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué moriréis? Yo no quiero tu muerte. Vive, pero entra por la puerta. Presta atención a mis palabras y entra por la puerta estrecha. No sea que te alcance el umbral de la muerte y ya no habrá ninguna otra oportunidad. ¿Por qué crees que vives la vida que vives hoy? Las situaciones que pases hoy, las diversas circunstancias que te puedan estar sucediendo, de connotación emocional, económica, financiera. ¿Por qué crees? Porque Dios quiere que entres por la puerta estrecha, para que lo busques. Dice, en la angustia me buscaréis, en la angustia me buscaréis, y me hallaréis cuando me hayas buscado de todo corazón. Ahí está el arrepentimiento. Es un dolor profundo, un reconocimiento hasta el polvo profundo de lo que uno es. En Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, pero por tu dureza, hombre, seas judío o seas gentil, pero por tu dureza y tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida, honra, gloria e inmortalidad a los que perseverando en bien hacer, mas ira y enojo, tribulación y angustia a todo el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Bueno, con esto me despido, queridos amigos. Espero hayan podido entender mejor el camino de salvación. Nos vemos.